a través de las redes sociales y del correo electrónico suelo recibir muchas peticiones de consejo sobre la eficacia de la oración por nuestros familiares, especialmente los católicos practicantes, a los que nos duele profundamente, y sepan que yo comparto esa experiencia, que nuestros seres queridos, incluso los más cercanos, nuestros familiares, no crean. Y esto en todas las dimensiones, ¿no? De hijos hacia los padres, de hermanos a hermanos y hermanas, y tal vez pocas sean las personas que sufren más con esto que los padres que han tratado de educar a sus hijos en la fe, ¿no? Me han llegado varios casos de personas que se han tomado la molestia de describirme ampliamente cómo formaron a sus hijos en la fe, cómo los llevaron a la iglesia, cómo los formaron en la oración, en la casa. Y ciertamente acá hay un tema pendiente, que es el papel que los padres tienen en medio de la cultura actual para realmente formar a los hijos en la fe, y que va, lamentablemente, mucho más trabajoso que simplemente habituarlos a la práctica de la fe. Es producir en ellos un verdadero carácter interior en el que las cosas de Dios sean prioritarias, ¿no? Cuando mi padre era ateo, y como ustedes saben, él murió una muerte muy beata, ¿no? Después de ya varios años de conversión, pero cuando él era ateo y yo descubrí mi llamado a la vida consagrada, tuve varias colisiones con él, ¿no? Entonces, recuerdo que llegamos a una discusión un día en la que él me decía: mira, no hay ningún problema con todo lo religioso, pero tú primero tienes que crear tu columna vertebral. O sea, ¿cuál va a ser tu columna vertebral? Y para él utilizó ese término de columna vertebral, y para él la columna vertebral era fundamentalmente el éxito económico. Si tienes lo fundamental para comer, para dormir, etc., ahí te puedes dedicar a lo religioso. Y yo entendía la tremenda diferencia, el tremendo abismo de comprensión de las cosas. A mí, mi propia conversión a la fe de joven me había llevado a la convicción de que lo principal es Dios. Entonces, si estas ideas no se instilan, siempre va a haber este conflicto. Y dije, no nos vamos a entender con mi papá, y no nos entendimos hasta que él se convirtió, ¿no? Entonces, esto es un excursus, hermano. En otra ocasión voy a abordar esto, porque el hecho real por el que me preguntan ahora es: ¿qué pasa cuando todos esos esfuerzos ya han fracasado y hoy en día no los padres o los seres queridos no tenemos otro medio para poder atraer a estas personas a Dios, porque estas personas ya se han cerrado, son personas con las cuales compartimos la vida familiar, etcétera, pero que ya han cerrado el tema religioso y solamente están dispuestos a abordarlos para criticar, para renegar, y muchas veces es peor? Entonces los padres dicen: mira, no tengo ninguna opción, trato de sacarle el tema, de invitarlos a que vengan a misa, no hay ninguna opción. Y sienten esta frustración y el deseo de que tienen que hacer algo. Y en estas ocasiones, efectivamente, lo último que queda es la oración. Y es lo único que queda. Perdón, no lo último. La oración tiene que ser lo primero, pero sí es lo único que queda en ese momento. Ya no queda otros medios del diálogo, del testimonio, que el testimonio siempre es importante, que ellos vean consistencia, vean, ok, están muchas veces a la casa de donde está la inconsistencia, ¿no? Para decirte: tú eres luz de la calle y oscuridad en tu casa. Todos conocemos esas frases que los familiares nos aplican cuando están a la casa de una inconsistencia para decir: no eres tú mismo, no puedes practicar tu fe, ¿no? Para convencerse ellos de que la fe es impracticable. Entonces la coherencia es
tan importante por eso, porque ven, la fe se puede practicar y aunque eso les molesta, ahí están, ¿no? Entonces, la oración es sumamente importante, especialmente cuando se han hecho los esfuerzos del caso para tratar de darles testimonio a los hijos. Porque en mi experiencia, hermanos, mi papá era un ateo tan convencido y su propia vida moral era una vida tan distanciada de los principios cristianos que yo rezaba fervientemente, pero rezaba por lo menos para una conversión en el lecho de muerte, ¿no? O sea, me parecía tan poco factible por su cerrazón que él viviera una conversión completa que solamente pedía esa conversión, y sin embargo el Señor me regaló el hecho de ver a mi padre profundamente convertido más de una década antes de que el cáncer se lo llevara, ¿no? Y haber podido compartir una auténtica amistad en la fe con mi papá. Entonces, rezar es real, cambia, tiene efecto, pero eso nunca está por encima de la libertad de las personas. Al final, cada persona se salva por sí misma. No existe salvación en racimo de que yo reemplazo, digamos, la fe que la otra persona no tiene. Esto lo digo porque un buen hermano me escribe y dice, me cita el pasaje de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, donde una persona contemplando la conversión dice, señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? Y los apóstoles le respondieron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia, ¿no? Y el hermano me dice, te pregunto, ¿podríamos pensar, basados en este escrito, que si yo oro con insistencia y devoción, mi familia quedará salva, aunque ellos no oren con la misma frecuencia y devoción? Hay opiniones contrarias en este asunto. Mira, hermano, pueden haber opiniones contrarias, pero la opinión de la iglesia es una sola. Sobre esto la enseñanza de la iglesia es clara, ¿no? Y está en el catecismo de la iglesia. Nosotros nos salvamos por nuestra fe, individualmente. Entonces, en ese contexto se tiene que interpretar este texto. Por eso que nosotros no interpretamos la Sagrada Escritura como la interpretan los protestantes, que creen que un texto específico contiene toda la verdad sobre la fe. No, esto hay que contrastarla con el resto de lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, y en todas ellas, tanto San Pablo como los evangelios, incluyendo a Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, nos ponen bien en claro que la salvación es una cuestión personal, ¿no? Y que en comunidad podemos y debemos hacer mucho por todo nuestro bien, ¿no? Y por eso es que es importante que nosotros seamos conscientes de cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que caminar, qué cosas tenemos que hacer, y desde esa perspectiva tenemos que saber que nuestra oración no es para reemplazar la voluntad o la forma de pensar de nuestros seres queridos y de nuestros familiares. No, es para cambiarla, para que el Señor siga enviando al Espíritu Santo para encontrar esa pequeña fractura en la libertad de la persona, o sea, esa pequeña entrada, no rotura, sino apertura, esa pequeña apertura, por donde el Espíritu Santo puede entrar y obrar maravillas, como en el caso de mi padre y de tantas otras conversiones que son incomprensibles desde el punto de vista humano, ¿no? Entonces, ese milagro de la conversión del Señor, que toca personalmente un corazón y ese corazón se abre a Él y lo sigue, ese es el milagro que pedimos en nuestra oración. Lo pedimos, ¿no? Pero al final, cada persona se va a salvar por el acto de libertad que haga, ¿no? Y el hecho de que existe la libertad de las personas no debe angustiarnos, porque muchas personas dicen, pero o sea, esta persona está tan cerrada. Miren, hermanos, han habido conversiones de corazones increíblemente cerrados,
por miles, si es que no millones, ¿no? Pero son miles las que conocemos, las que comparten la tradición católica, las que los santos mencionan, ¿no? San Pío de Pietrelcina, para hablar de uno de ellos, habla de casos de conversión que son absolutamente increíbles e improbables, ¿no? Pero la conversión es eso, no es que yo arrastro a una persona contra su libertad y su voluntad, en contra de lo que desea, gracias a que mi oración es una oración que agarra de los pies a todos y los jala al cielo. No. Es una oración que cambia esos corazones, que hacen que caminen conmigo hacia el cielo. Y si Dios quiere, incluso mejor que yo, de manera más virtuosa, ¿no? Entonces, recordemos esto, ¿no? La oración es importantísima, el poder es enorme, las posibilidades de conversión son reales, simplemente no podemos desistir, no podemos rendirnos. Eso es lo que no podemos hacer. Seguir rezando. No veremos los cambios mañana, pasado. El clima podrá seguir siendo hostil. Pero, hermanos, no solamente por mi propia experiencia, sino por la experiencia de muchos otros que conozco, hermanos y hermanas en la fe, que han perseverado en la oración, ¿no? Desde Santa Mónica, el gran ejemplo de la perseverancia en oración, más de una década orando por la conversión de su hijo filosóficamente perdido y moralmente corrupto. Finalmente llegó a la conversión de quien hoy en día es San Agustín, el hijo de Santa Mónica, el gran padre de la Iglesia. Entonces, es posible. Y Santa Mónica, como santa, es una gran intercesora que desde el cielo puede interceder, porque ha sabido lo que significa las lágrimas de dolor por la no conversión de un familiar. Así que vivimos con esperanza y con la conciencia de que la libertad humana es la que tiene que ser tocada y transformada para que la conversión se produzca. Que tengas un buen día.